Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bueno, para aprovechar un poquito el día de hoy y sobre todo para no retrasarnos, ya que tenemos tan pocas clases, aprovecho para grabar este pequeño videíto donde vamos a trabajar y vamos a poder ver alguna de los errores o de alguna de las cosas que por ahí a veces no quedan claras. Así que he preparado este plano, básicamente. No voy a hablar específicamente acá de comandos, ni voy a hablar de cómo se configura un papel, ni nada por el estilo, porque se supone que todo ese tipo de cosas ya está presente y ya existe en otros videos. Lo que quiero limitarme es trabajar con la simbología. Este plano después lo voy a subir para no en DWG, no en AutoCAD, sino subir como un PDF, que es este que están viendo, que es el PDF terminado. Como para que vean cuáles son las características de terminación y cuáles son los elementos. En primer lugar, si se fijan, y esto es importante, a ver, lo voy a poner en pantalla grande, para que vean que el plano tiene, en primer lugar, tiene un formato. Esta lámina yo la configuré para que fuera una lámina A1. Pero mi lámina es cuadrada, con lo cual me va a quedar después un pedacito de papel que después lo que tendré que hacer es recortarlo. Pero eso me garantiza de que todos los objetos entren bien, que no haya problemas de espacio, ni haya nada que quede bastante apretado o el papel quede terriblemente grande y no tenga esos espacios vacíos, huecos y en blanco, ¿no? Si se fijan en el plano, básicamente el plano tiene este proyecto en especial, que es un proyecto que me inventé así rápidamente, tiene una planta baja, tiene una planta alta, tiene una planta de situación que me sirve además como planta de cubierta para no tener que hacer otra planta. Aquí es muy sencilla la casa, no tiene una complejidad y utilizar un espacio tan grande para hacer una planta de cubierta para algo tan sencillo, directamente lo puedo poner acá en este espacio. Después tengo un corte longitudinal, perdón, y dos cortes transversales, más un frente. ¿Por qué hago un solo frente? Porque en el caso de esta casa podría haber hecho los otros tres frentes, pero bueno, por cuestiones de tiempo y para no enrollarme mucho, que la estructura es la misma. Si se fijan, todo está cerrado por un marco que me permite que yo pueda cortar la lámina alrededor y me quede ese espacio enmarcado. Tiene un cajetín o rótulo donde tengo los datos principales. Y como me quedaba acá un espacio vacío, de acuerdo a la distribución, la organización que yo hice, me armé una pequeña especie de memoria descriptiva donde cuento características de la casa, qué pasa en planta baja, qué pasa en planta alta. Pero fíjense una particularidad. En primer lugar, no es un texto continuo, sino que son tres bloques. Esto en diseño se llama Chomsky, que es tratar de fragmentar la información para que no sea todo una cosa corrida, sino que la persona que vaya a leer la pueda leer de esos paquetes, ¿no? Eso es en primer término. Otra cosa importante es que puedo ver acá es que si bien tengo cada uno de los objetos de las piezas arquitectónicas y las entiendo que esto es una planta y esto es un frente, me permite además tener acá la nomenclatura. O sea, acá digo que esta es planta baja y acá digo que es planta alta. Y fíjense que lo estoy poniendo en distancia, no lo estoy poniendo en escala, digamos, no acercándolo, porque quiero que se vea bien la estructura primero de la planimetría completa y después vamos a ir entrando en cada una de las piezas. Les decía, bueno, cada uno, fíjense, dice planta baja, planta alta, el nombre de los cortes. Y además, acá abajo es muy pequeñito, se ve acá, pero está en qué escala está dibujado este objeto. Eso me permite comprender, digamos, rápidamente que esto está en 1 en 50, que esto está en 1 en 200, y etcétera, etcétera. Pero, además, una técnica que es muy buena y siempre se las recomiendo,
y sobre todo porque muchas veces la gente saca fotocopias o escala a veces el plano, entonces cuando lo escala para imprimirlo, para lo que sea, sufre una deformación, entonces acá a veces dice 1 en 50, pero yo cuando voy a medirlo no coincide el dibujo. Entonces, para tener como un doble check, una doble alternativa, siempre es bueno agregarle además, y no cuesta absolutamente nada, son 2 minutos, agregarle una pequeña escalita gráfica. Entonces, esa escalita gráfica, a ver, lo voy a agrandar ahora para que se vea mejor. Esa escalita gráfica, ¿ven? Me permite a mí poder entender y poder saber que estos son 5 metros y poder chequearlo después cuando yo mire la planta y decir, ah, vale, esto es 5,75 y miro y digo, bueno, aquí está bien o está mal o lo que sea, ¿no? Como para tener rápidamente una especie de doble check. Vale, otra particularidad que tiene esto es la idea de que tener la documentación completa y que se pueda entender todos los elementos. Un error común que siempre aparece es el tema del plano de situación. El plano de situación en realidad es uno de los elementos que es importante como para entender el contexto, para entender dónde está situado. En este caso, por ejemplo, fíjense que la casa está situada en un espacio de bosque o no sé cómo llamarlo, un espacio semiurbano donde no tengo casas alrededor. Entonces puedo entenderlo y puedo verlo. Pero fíjense el tamaño que tiene, es muy pequeñita. No puede competir un plano de situación, nunca jamás no puede competir con lo que verdaderamente es importante, que son las plantas, los cortes y el frente. Por eso tiene que ser una escala menor, una escala mucho más grande para que el dibujo sea menor. Fíjense que si estamos hablando de que las plantas acá están puestas en 1 en 50, el plano de situación está puesto en 1 en 200, con lo cual el dibujo es más pequeño. Y otro elemento que tiene que aparecer siempre es el elemento del norte, el elemento de la orientación, para saber cómo está puesta esta casa, si esta casa está mirando hacia el norte, mirando hacia el sur, etcétera, etcétera. El norte, por nomenclatura, siempre está hacia arriba o hacia la derecha. ¿Sí? Eso es por líneas generales, se intenta ubicar el norte siempre o hacia arriba o hacia la derecha. Vale. Vamos a empezar ahora a contar algunas de las cositas que tienen que aparecer en los planos y vamos a ir definiéndolos en detalle cada una para más claridad. En primer lugar, tenemos la planta baja y tenemos la planta alta. La planta alta y la planta baja, fíjense que, por ejemplo, la escalera no está completamente dibujada, sino que está dibujada digamos, en línea continua hasta el escalón número 5, y a partir de ahí me muestra cómo es el desarrollo de la escalera, pero me lo muestra en línea discontinua. Esto es distinto en el caso de la planta alta, que ahí está completa la escalera dibujada. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Pasa básicamente porque como yo estoy cortando, el plano de corte en planta baja está entre 1 metro 20, bueno, me estoy cargando todo el resto de la escalera, porque el resto de la escalera no lo veo, porque cuando uno corta y mira hacia abajo. Entonces todo este espacio de escalera no se ve porque no existe a esa altura 1,20. Pero sí estos escalones. ¿Por qué los pongo en línea discontinua? Porque es importante verlo en línea discontinua para que la gente más o menos tenga una idea de lo que está sucediendo acá. Porque si yo no dibujase esto, uno podría entender y decir, bueno, me queda todo este espacio que puedo poner, no sé, algo. Sí, lo puedes poner, pero tienes que ver qué altura estamos llegando porque esto va, digamos, va subiendo con una determinada pendiente. Acá lo vemos un poquito mejor, ¿ven? Esto es el espacio en planta baja. Y esto es lo que yo voy a ver en línea discontinua acá arriba. Entonces yo puedo decir, tengo todo este espacio para poder descansar, pero fíjense, estoy a 1,50 acá, o sea, a no ser que me tire acá o lo ponga para alquilar apartamentos como aparecen en Idealistas, que aparecen apartamentos así innovadores, ¿no? No sé, esto tengo que tenerlo presente, ese tipo de cosas.
Vale, sigo con otro elemento de la escalera que tiene que estar presente. Fíjense que además está presente la idea de la numeración. Yo enumero los escalones, siempre es una buena práctica porque uno puede saber básicamente cuántos escalones tiene y eso uno rápidamente puede hacer el cálculo mental y decir, bueno, si tengo 19 escalones y lo pongo a tal altura de contrahuella, bueno, rápidamente puedo saber cómo es esa escalera, cómo es la estructura de esa escalera. Otro elemento fundamental, marco el comienzo de la escalera, que siempre el comienzo de la escalera es el escalón más bajo, y hacia dónde va, es decir, hacia dónde sube, que sube para este lado. Entonces, con esta flecha que se pone en línea discontinua, y fíjense que tiene un color un poquito más ligeramente grisáceo como para marcar la diferencia de lo que es la escalera propiamente dicho, que son los escalones que eso sí están en vista. Otro elemento que tiene que aparecer siempre, siempre en una escalera es la baranda, porque a no ser que la escalera obviamente no tenga baranda, pero si tiene una baranda, fíjense que de este lado la baranda está presente y de este lado la baranda gira y da la vuelta y se recorre. Que esta baranda en la parte superior va a tener, miren cómo da la vuelta y acá continúa para este lado, porque si no, la gente se podría caer. Piensen que acá estamos a 3 metros y este primer escalón está a algo así como, no sé, a 20 centímetros, una cosa así del suelo. Con lo cual tenemos un tramo que para que se pueda caer la gente ahí tiene que tener cuidado. Entonces, para evitar esa caída, tenemos el cierre de la baranda acá. Es importante trabajar muchísimo, muchísimo con el tema de los espesores de línea y con el tema del color. Yo traté en líneas generales de hacer un plano lo más homogéneamente monocromático, salvo pequeños toques de color en lo que eran los muebles y después en el frente como para mostrar la diferencia. Pero uno rápidamente puede hacer, siendo un plano monocromático, puede hacer esa diferencia cambiando el espesor de los elementos. Fíjense que esta línea, la línea esta negra, es mucho más gruesa que esta línea finita, que es la línea de vista. Estamos trabajando con un PDF, entonces, bueno, obviamente se puede deformar un poco, pero un poco para tener presente de lo que sería la impresión, cómo marca, cómo se genera esa idea. Y aprovecho, ya que tengo la escalera marcada, aprovecho para poner una cota de decir el ancho que va a tener la escalera. Para poder decir que, bueno, entonces si esto tiene 2 metros, y bueno, lo más probable es podría seguir poniendo cotas, pero no quería ensuciarlo tanto al dibujo, podría poner una cota acá para marcar que esto tiene 1 metro y marcar una cota que esto tiene otro metro, como para que quede claro. Pero bueno, yo no quería ensuciarlo tanto, entonces aprovechando, poniendo esta cota de 2 metros, ya lo tengo. Y lo que sí podría haber hecho, que me estoy dando cuenta ahora mientras hablo con ustedes, que necesito una cota longitudinal para marcar, por ejemplo, cuánto mide este descanso, y cuánto es el desarrollo de la escalera. Eso es muy, muy importante, que aparezca también, que eso debería aparecer en el plano. Bien, asociado con la escalera en planta, si yo ya la tengo a la escalera en planta, para aprovechar eso, fíjense que hice un corte. Y acá un tema importante. Siempre, siempre que yo vaya a hacer un corte, tengo que marcar por dónde va ese corte y hacia dónde mira. Este corte que va por la escalera, porque es importante mostrar cómo es ese desarrollo de esa escalera, qué características tiene, entonces yo hice el corte por este lado. Y ese corte tiene este triangulito que me está diciendo que estoy cortando por acá y estoy mirando hacia el otro lado, hacia este lado. Y lo mismo de esta otra situación. Para no ensuciar el plano, yo agarré y solamente hice este pedacito acá y este pedacito acá de esta línea de corte. Ustedes podrían haberla hecho continua, pero yo no quería ensuciar con tantas líneas, sobre todo en el tema de la escalera, que hay tantas líneas, entonces solamente lo hice un pedacito, así. Y fíjense, aprovecho, en este corte, los cortes tienen que ser pensados, no se hacen así por hacer y por donde vaya nada más, no. Los cortes tienen que ser pensados para que a partir de un corte dé la mayor cantidad de información posible. Entonces, fíjense que este corte me está dando la información de la escalera. Si yo lo hacía de este lado,
acá solamente iba a ver una mitad de la escalera, pero al hacerlo por este otro lado, veo la mitad que está en planta baja y veo la mitad que está en planta alta. Entonces eso me garantiza que tengo mucha más información en ese corte. Y además aprovecho y lo continúo por acá para marcar la ventana y entonces puedo ver también cuál es la altura del antepecho de la ventana y cuál es la altura del dintel de la parte superior de la ventana. Entonces, miremos este corte un cachito en detalle. Fíjense, está nomenclado que dice que es el corte C que va del punto C al punto C y me está marcando. Ahí me está dando información de la ventana y ahí me está dando información de la escalera. Entonces, esto es lo que yo les decía, que acá aparece la escalera en vista, porque yo estoy mirando, no estoy cortando nada de la primera parte, y esta segunda parte, como ya aparece, ya estoy cortando por ahí, sí me aparece específicamente en corte la escalera. Fíjense también lo que les decía de los espesores de línea. Los espesores de línea no son todos iguales. Los espesores de línea de las partes vistas, de la escalera, por ejemplo, fíjense que está muy, muy marcado. La parte de que yo voy a cortar el muro también está muy, muy marcado. Y lo que es la baranda, lo que son elementos casi como de menor importancia, tiene un espesor muchísimo, muchísimo menor. Otro elemento también importante dentro de esto y que muchas veces aprovecho para comentarlo acá, todos los muros y casos de escalera y el caso de las cubiertas tienen que tener que estar sombreados. Yo lo que recomiendo siempre es que no le pongan un color negro intenso, porque el color negro intenso, en primer lugar, puede quedar bien en el dibujo, pero cuando se va a imprimir, como tiene tanta tinta el plotter necesita para imprimir acá, hace que se produzca un exceso de tinta y empieza a desbordar los bordes del papel. Entonces queda una forma así como muy irregular de la estructura y no queda muy bien. Entonces yo siempre recomiendo que hagan la línea del muro de un color y lo que es la parte interna lo hagan de un color menor. En este caso yo quería que fuera todo monocromo, pero podría ser azul, verde, amarillo, lo que ustedes quieran. Pero que tenga un color menor y que sobre todo se note, fíjense que yo lo achico y ven cómo se nota claramente la parte que está de muro y la parte que no es muro. O en este caso, perdón, la parte que está en corte y la parte que no está en corte. Además, otro elemento que les decía que aprovechando el corte que puedo hacer es el tema de las ventanas. Fíjense, un error muy grande es que yo continúo acá una línea y a veces qué sé yo, me olvido, lo que sea, aparecen líneas acá. No tiene que aparecer ninguna línea, porque el corte, todo esto es un solo sistema constructivo. Y fíjense que ahí no hay ninguna línea intermedia porque si aparece una línea intermedia me está diciendo que algo está pasando ahí que produce que esa línea es intermedia. Capaz que hay un material distinto, capaz que no sé, es una estructura que se pone con tornillos después, que no es de la misma tecnología, no sé, algo que me está diciendo ahí hay un error. Entonces, la idea es que vaya así el muro sin ningún tipo de cosas. Otro elemento, el tema de las carpinterías. También es otro problema que a veces aparece. Las carpinterías y acá me aparece sombreado. Eso es un error muy grave, porque me está diciendo que hay muro acá. Entonces sería como abrir la ventana para mirar el muro que hay detrás de la ventana. No, tiene que estar el hueco, tiene que estar definido ahí, tiene que estar muy claro. Por eso, fíjense que el espesor de la línea es menor y fíjense cómo tengo el tema de la ventana, en este caso es una ventana corrediza, por eso tiene las dos hojas y con el vidrio. Y fíjense cómo lo que se corta, que en este caso es las partes del marco superior, la parte del marco inferior y la parte del cristal, y estas líneas son las líneas que quedan en vistas, que son las partes del marco que continúa, pero yo ahí ya no lo estoy cortando, sino que lo estoy mirando. Y lo mismo es la línea del filo, del canto de lo que es el muro, porque esto es hueco, pero no es hueco completo. Es un hueco que tiene X cantidad de dimensión. Entonces aprovecho para que eso me quede ahí y quede bien definido.
En el corte también aparecen cosas que yo no estoy cortando, pero que yo las veo. Por ejemplo, este corte C que estábamos hablando, yo corto por acá. A esta puerta no la corto, pero yo tengo acá una puerta. Y esa puerta no la corto, pero sí la veo. Y es la puerta que me aparece acá atrás. Uy, ¿dónde estaba? Por acá. Me aparece esta puerta acá. Yo acá quizás excedí tendría que bajarle un poco porque se está notando mucho la puerta, quizás tendría que bajar el tono de la puerta o bajar el espesor de la línea de la puerta, pero bueno, la dejamos así como para marcar que ahí había una puerta y por eso queda así marcado, queda así definido. Fíjense que en la parte superior aparece el final de la escalera, aparece lo que sería el entrepiso de hormigón y aparece la otra ventana superior, que es esta ventana que tenemos acá, ¿sí? Que es esta otra ventana que aparece acá. En los cortes es fundamental el que yo corte por las ventanas, que no corte por un muro. En este caso, bueno, no me quedaba otra alternativa porque tenía muro y que yo necesitaba ver la escalera, entonces, bueno, aparece el muro y no tengo problema. Pero acá me está dando muchísima información. Me está diciendo que la ventana es una ventana ancha, que tiene más o menos, tiene algo así como un poquito menos de 2 metros, porque si estos son 2 metros, bueno, tendrá un poquito menos de 2 metros, pero es bajita. ¿Ven? Esto era 1 metro más o menos y esto es 1 metro más, porque más o menos estamos en la altura del dintel, estamos a 2 metros. Entonces me está diciendo que la ventana tiene más o menos de ancho 2 metros y más o menos de alto tiene 1 metro. Rápidamente yo sé como constructor que tengo que hacer una pared de 1 metro, poner la ventana y después continuar la ventana, el muro hasta la parte superior que está llegando a los 6 metros 05. Eso es importante y para eso sirven los cortes. Para darme información de las ventanas o para darme información de cómo son los techos o para mostrarme, por ejemplo, cómo son una determinada escalera, cómo es la baranda, etcétera, etcétera. Acá faltan muchas cotas. Yo no quise, digamos, excederme, sobre todo porque estamos en una explicación y por ahí va a quedar como muy engorroso, pero acá están faltando muchas cotas. De hecho, fíjense, no tengo la cota de a qué altura está la ventana, no tengo la cota de la altura de la ventana, no tengo la cota de cuánto es este descanso, no tengo la cota, no sé cuánto mide la baranda. O sea, yo sé porque las dibujé, pero ustedes no tienen información, tendrían que ponerse a medir en el plano, etcétera, etcétera. Tengo los elementos básicos de los niveles, que bueno, ya voy a hablar en un ratito de eso. Fíjense otra particularidad de los techos. En general, en líneas generales, pero esto obviamente depende del diseño, pero en general los techos no terminan y ahí automáticamente tengo el final del muro, sino que continúan un poquito el muro para hacer lo que se llama como apretada este elemento en realidad lo que me está haciendo es evitar que se produzcan filtraciones dentro de la estructura. Acá se hace toda una capa de impermeabilización aislante y eso evita que si llueve, etcétera, etcétera, el agua no se filtra a través del muro y llega y se mete dentro de la losa, del hormigón y todo ese tipo de cosas. No. Entonces, este muro me está protegiendo y me está haciendo de cerramiento y finalización perfecto del edificio. Por eso tiene una forma así, lo van a ver en muchos cortes que aparece este tipo de resolución constructiva. Vale, otra... bueno, ya hablamos de la escalera, ya hablamos del corte. Hablemos un poquito, así me lo saco de encima, al tema de los niveles. Los niveles son importantísimos, son fundamentales sobre todo por dos motivos. Si yo estoy trabajando con, por ejemplo, un terreno que tiene desniveles como en este caso, yo acá las quise marcar y definir perfectamente lo que eran las curvas de nivel. Acá me está diciendo las curvas de nivel, pero ¿cuál es el problema que tiene este plano? Este plano no está completo, porque me dice las curvas de nivel, pero yo no sé qué nivel estoy acá y no sé qué nivel estoy acá.
No sé si esto está bajando hacia ese lado o está subiendo hacia ese lado. Necesito un nivel que me esté marcando. ¿Cómo se pone un nivel en planta baja? En planta, perdón. Se utiliza este tipo de simbología, este cosito de especie de relojito. Ahí me está marcando, ven que es como una cruz y en ese punto me está diciendo, eso está a 3 metros. Yo necesito siempre de referencia poner un 0. Ese 0 se ubica generalmente en un sitio que yo sé que voy a tomar como eje de referencia de todas las medidas de nivel, de altura de mi edificio. En el caso, por ejemplo, si fuera una vivienda urbana, voy a tomar, por ejemplo, la acera. Yo digo que la acera está a más o menos 0,0. Entonces, apenas ingreso, como voy a tener que tener un pequeño escaloncito, fíjense que ya mi casa está subida en una plataforma que está a 5 centímetros de la acera. Esto es para que no entre agua de la calle. Después, a medida que subo la escalera, voy a tener una altura de 3 metros, es decir, la planta alta va a estar a 3 metros de altura y el techo va a estar a 6 metros. Pero acá no tengo planta de techo, tendría que haberla puesto acá. Estos relojitos tendrían que aparecer en cada una de estas líneas. Las líneas lo que me están definiendo son puntos que tienen la misma altura o tienen la misma pendiente del terreno. En el caso de los cortes y de los frentes, se utiliza este tipo de cositas, que es como un triangulito también, fíjense que me está marcando un punto y ese punto me está definiendo cuáles son las alturas de los espacios. Que esto también es una parte de completar información que digamos que necesito. Por ejemplo, esto es lo que les decía del más o menos 0,0 de la calle, de la acera, y adentro de la casa ya tengo un más 0,05. O sea, 5 centímetros la casa está por arriba de la acera. Y después tengo un balconcito que está a 2,95 de altura. Tengo un pequeño escalón y ese pequeño escalón me da también para evitar que el agua de lluvia del balcón entre en la casa y tengo adentro 3 metros, desde el nivel 0,0 que es este que tenemos acá. Y al final de todo tengo una altura de edificio de 6,05, perdón. Entonces, fíjense que si bien yo no tengo, acá hay un error. Fíjense, ¿ven? Esto es importante. Miren, acá me está diciendo que es 6,20 y acá me está diciendo que es 6,1. Es importante que tengan siempre presente, es verificar siempre lo que dice una cosa y lo que dice la otra, porque estas medidas deberían ser exactamente iguales. Fíjense cómo yo tengo toda esta información que puedo ir chequeando cómo tengo las cotas y cómo tengo los niveles. ¿Qué más? ¿Qué más puedo plantear? Bueno, hablemos de las cotas. Las cotas, en líneas generales, yo tengo que tener 2 grados de cotas. Tengo que tener un grado de cotas generales que uno rápidamente pueda decir, bueno, ¿cuánto mide la casa? ¿Qué características? Las medidas generales. Bueno, yo sé que esta casa mide de largo 11,95 y de altura 6,20. Y de ancho sé que mide, ¿dónde estaba? Acá, 5,75. Eso me permite rápidamente entender cómo es el formato de la casa. Pero después yo puedo tener medidas interiores de los locales. Yo sé que este dormitorio, por ejemplo, tiene 2,95 por 3 metros. Este estar tiene, medio mentiroso, esto de estar parece de venta de alquiler de apartamento, 4,05 por 2,20. En realidad debería ser la medida esta, ¿no? Porque acá estoy tomando el pasillo como si fuera parte del estar. El baño, por ejemplo, fíjense que tiene 2,55 por 2,10. Bueno, eso me permite rápidamente, o este escritorio que tiene 1,75, medio mentiroso también, porque acá hay un mueble, debería ser mucho más pequeño, pero por 3 de largo. Bueno,
Ese tipo de cosas me permiten rápidamente con 2 medidas poder entender todo. Si esto fuera un plano de obra, en donde yo tengo que construir o tengo que chequear en obra cómo son las medidas, bueno, acá estaría faltando además cómo son las medidas de las puertas, las medidas de las ventanas, las medidas, los espesores de los muros, cuántos aparecen estas pequeñas mochetitas, cuánto aparece este pequeño murito. Bueno, toda esa información tendría que aparecer acá. Pero al ser un plano muy básico, muy elemental, bueno, con esas medidas generales basta. Y además, a medida que yo vaya aumentando la cantidad de información de dimensiones, imagínense, esto se va a llenar de líneas y pierde un poquito de esa pureza que tenemos en el plano. Sin ser absolutamente que no me diga nada, pero tengo las medidas elementales. Fíjense otra particularidad, las medidas están puestas desde un muro hasta el otro muro y además están puestas en un color, en este caso yo utilicé el gris, pero de nuevo pueden ser o cualquier otro color, pero las dimensiones de la línea y las dimensiones del número hacen que no compita con el plano. Yo tengo que entender claramente que esto es un muro, esto es una ventana y esto es información como secundaria. Esto es información, sería como cuando yo rápidamente con un golpe de vista tengo que entender el plano. Y después, en un segundo nivel de lectura, yo cuando me acerco y empiezo a estudiar cada uno de los espacios, voy encontrando la información. Pero la primera información que se tiene que leer claramente son los muros, las carpinterías, los elementos que son macizos y que son importantes para entender el espacio. El resto es casi como, podríamos decir, como anecdótico. Fíjense cómo acá tengo la ventana en planta y lo que decíamos en el caso del corte. Miren cómo aparecen los marcos, como yo corto los marcos, aparecen los marcos y el cristal aparecen con una línea negra y aparecen con un espesor. En tanto que lo que yo no veo, que es la parte de abajo del marco o la parte del muro que yo no veo, eso aparece en un grisáceo y aparece un poco más definida todavía. Estaba viendo, quería ver si estaba grabando, a ver si metía la pata y no estaba grabando. Vale, fíjense en el caso de la carpintería, también pasa exactamente lo mismo. Yo tengo la carpintería y tengo lo que es el marco, la hoja propiamente dicho, y esto no puede competir nunca con la carpintería. Tiene que ser un color más suave y tiene que ser un espesor más suave, mucho más suave. Porque, de hecho, que yo podría, quizás acá está todavía más oscuro, pero tiene una razón de ser que lo voy a explicar ahora. Fíjense, yo veo la carpintería, miren, me voy a alejar y ven cómo se ve perfectamente el muro, se ve esta ventana, se ve esta puerta y esta línea discontinua apenas se ve. Lo mismo pasa acá. Eso me permite entender lo que yo les decía, la escala. Ven cómo yo puedo ver el edificio y entenderlo, y cuando me acerco puedo mirar mejor. ¿Por qué está esta tan oscura? Quizás tendría que darle un poquito menos. Esto tiene una razón de ser y esto lo probé porque era para hacer el plano para mostrárselos a ustedes. Y cuando le ponía el piso, se confundía mucho con el grafismo del piso. Entonces por eso le puse tan elevado. Ustedes podrían ponerle un poquito más claro si quieren. Hablemos del grafismo este que yo les decía. Fíjense una particularidad que seguro se dieron cuenta ya. Miren el baño, miren el caso de la cocina y miren el caso del balconcito este que tenemos en planta alta. Esos 3 espacios están con un solado, con un suelo. Eso quiere decir que son generalmente espacios húmedos. Todos los que son espacios que están al aire libre, que están semicubiertos, es decir, que no tienen techo o tienen un techo pero no tienen paredes alrededor, o espacios como baños, como cocinas, como lavaderos, todos esos espacios se recomienda o por línea general se coloca un solado.
ese solado trata de ser lo más parecido al piso que va a tener originalmente. En este caso, yo le puse un mosaico de cerámico de 20 por 20, pero ustedes le pueden poner el que ustedes quieran. Pero la idea es tratar de marcar que el baño es un espacio húmedo, por eso necesita cerámico. Esto es un espacio, ¿dónde está? Esto es un espacio semicubierto porque tiene techo pero no tiene paredes acá, entonces por eso permite. Fíjense cómo la parte de cubierta, como esta es una cubierta plana, aparecen también los cerámicos. Y acá, como yo tengo espacio verde, tengo vegetación, fíjense, se simboliza con estos puntitos, es un hatch que lo seleccionan y después le dan una escala determinada. Aprovecho para hablar esto de espacio descubierto. Yo le decía que este balconcito tiene techo, pero no tiene ningún tipo de muro lateral. Pero tengo una baranda, que es una baranda de mampostería, una baranda de ladrillos. Pero fíjense la particularidad. Como esta baranda de ladrillos está a 1 metro de altura o a 90 de altura, no estoy cortando por ahí. El plano de corte no pasa por ahí. Entonces, las líneas, si bien están gruesas para marcarme que es un muro, pero no está pintado, porque no estoy cortándolo. Entonces, una persona que lea este muro y ve que este muro no está pintado, dice, ah, vale, esto es un muro bajito. Es un muro que no tiene techo, no llega hasta el techo. Por eso es rápidamente. Y esto lo miro y después veo el corte y me doy cuenta que, ven, es este murito que aparece acá. No está llegando hasta el techo sigue, pero no está llegando hasta el techo. Y acá debería aparecer una línea discontinua, que es la que yo tengo acá de discontinua de esto que está volando, y debería aparecer una segunda línea discontinua del techo, pero como tengo el muro acá, se está comiendo. Si quieren ser puristas así, podría haberle hecho una línea discontinua por afuera, como para marcar que este espacio además tiene techo que no lo estoy mirando. Pero bueno, yo me quise limitar porque, qué sé yo, queda un poquito medio irreal. Pero si quieren ser puristas, debería aparecer una línea acá discontinua para marcar este techo que, si bien no estoy cortándolo, existe en la realidad. Vale, ya hablamos del norte, ya hablamos de... Aprovecho también para hablar ya que estamos del plano en conjunto. Fíjense una particularidad. El plano en conjunto es un elemento, o plano de situación, es un elemento fundamental para poder entender cómo está puesto el edificio en el contexto, cómo está puesto, si hay otros edificios cerca, si hay árboles, porque acá en la planta yo pongo las cosas cercanas. Pero no puedo empezar a construir toda la caminería o árboles o lo que sea. Porque digamos, capaz que el árbol está, no sé, a 6 metros, entonces tendría todo un espacio en blanco para marcar un árbol, como que no tiene mucho sentido. Entonces, esa información la puedo poner en el plano de situación. Fíjense, la casa está puesta en un sector y después tengo acá un espacio de árboles y tengo las cotas de nivel, perdón, las curvas de nivel porque hay una pendiente del terreno. Y acá tengo como si fuera una especie de barranquito, de plataforma antes de llegar a la casa. La sombra es muy importante porque me permite entender cómo es el edificio. El edificio, fíjense, tiene una altura determinada que me permite definir que este edificio es de 6 pisos, entonces por eso tiene esa forma. Me estoy dando cuenta que como este plano yo lo fui modificando a medida de ir agregando complejidades para poder explicarlos acá, en un momento este techo era más bajo, era por acá, y me daba un escaloncito que quedaba interesante en el frente, pero para simplificarlo y qué sé yo, y me olvidé de corregirlo acá en el plano en conjunto. Entonces, fíjense cómo este pedacito del balcón, perdón, no tenía techo, no es que tenía cosas, no tenía techo. Inicialmente no tenía techo y entonces fíjense cómo tenía el techo inicial, que era este de acá, este completo,
Y después, como no tenía techo, me aparecía esta otra parte del balcón, que es esta de acá abajo, ¿ven? Por eso me tiraba sombra todo este espacio, porque era el espacio del que daba la sombra al balcón, y por eso se genera esta especie de diente ahí que se da en la situación. Esta no sería la sombra, porque la sombra actual debería cerrarse como mucho más regular, debería ser con, a ver si lo puedo dibujar acá, eh, si no me complico mucho. No, bueno, después lo corregiré y se los subo como debe ser. Pero esto como para que tengan presente que acá hay un error. Esto debería estar completo también esto. Y fíjense que a ver, yo intenté también, otra cosa que intenté hacer es dibujar todos los objetos. Ustedes se pueden descargar tranquilamente un bloque de cualquiera de las plataformas, que ahí dejen los enlaces, y pueden descargarse bloques de árboles o pueden dibujar sus propios bloques. Yo lo hice lo más sencillo posible. Un círculo con un par de líneas cruzadas y con la sombra lo más irregular posible. Y nada más. Así de simple. Y en el corte, perdón, en el frente, acá podría haber dibujado también las líneas del árbol. Pero yo quiero ver el frente. Si yo pongo los árboles acá adelante, me va a tapar el frente de lo que quiero ver. Y entonces lo único que hago es dibujar una pequeña silueta como para marcar que hay 3 árboles y con la altura marcar más o menos el porte que tiene, pero no armo las copas ni nada por el estilo. Porque quiero ver el frente, quiero entender bien el frente. Y lo que les decía del color, intenté hacer que lo que estaba más cerca estaba más claro y lo que estaba más lejos estaba más oscuro. Entonces, por eso les di el doble color. Pero además le puse sombra. Acá no le puse una sombra maciza como para que no se empastara mucho, pero le puse una sombra en vistas como para, perdón, en líneas como para que me dijera que esto está por delante y esto está por detrás, por eso está tirando sombra acá y esto está tirando sombra acá. Y ahí tenemos la puerta y ahí tenemos las ventanas, las puertas ventanas en realidad, y como son de cristal, yo las puse en oscuro como para marcar que esto está hueco y para definir que la puerta es maciza y marcar que son diferentes materiales. ¿Ven? Y fíjense, tengo el nivel 00, el nivel 0.25 y el nivel mal puesto que habíamos dicho que era 0.20, que acá está en 6,05. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más puedo hablar? Bueno, puedo contar que todos los elementos en vista, obviamente, aparecen, pero aparecen con una línea mucho más delgada. Fíjense, este es el corte AA, es un corte transversal, que es este de acá atrás. Miren esta particularidad, que es interesante. Yo acá podría haber hecho que el corte A fuera así, y va desde esta carpintería a esta carpintería. Está bien, sería un corte perfecto y no habría problemas. Pero yo quería marcar, porque solamente quería mostrarles cómo se hacía este corte, que fuera por acá, este corte hace así, gira así, gira así, gira así y se viene acá. Para hacerlo complicado nada más. Como para mostrarle que el corte no necesariamente siempre tiene que ser plano, siempre tiene que ser una línea. Puede ser una cosa así tan revesada como esto, así. Ese corte yo digo que miro para allá y de este lado miro para acá. Entonces tengo esta ventana y tengo esta ventana, que son lo que aparece acá. Tengo esta ventana y tengo esta ventana. Pero en el camino, cuando el corte pasa, estoy mirando esta puerta, que está en vista, no la corto, y estoy mirando esta línea, que también está en vista, y estoy mirando esta línea, que también está en vista. Y eso es lo que aparece acá. ¿Ven? Tengo la puerta en planta baja con las dos líneas en los costados y tengo la tercera línea que es esta que está en vista. Y en planta alta pasa exactamente lo mismo. Tengo las dos líneas, esta, una y otra, y la puerta, y tengo la tercera línea que es esta. Por eso este corte es como muy simétrico. Perdón, no simétrico, muy regular. Y
Eso me permite, digamos, poder entender cómo es el espacio y que no hay ningún problema, no hay ninguna cosa extraña, un hueco o lo que sea. Y fíjense cómo me permite además poder entender cómo son las aberturas que tienen la misma forma también en este otro sitio. Y también el tema de las puertas. Otro aprovecho, ya que lo tenía acá, aprovecho y digo, bueno, ahora vamos a hacer un corte longitudinal. Fíjense, transversal, en el sentido, si este es el eje más largo de la casa, el corte transversal es en el sentido más corto. Y el longitudinal es en el sentido de la longitud de la casa. La casa es muy larga. Entonces yo hago un corte longitudinal y miro hacia acá. Entonces, fíjense, aparece, esto sería lo que es la bañera, aparece esa puerta que corresponde, ¿dónde está? En planta baja, corresponde a esa alacenita, esa despensita que aparece ahí, y después aparecen los pasillos, ese muro es este muro que tenemos acá, pero el corte pasa por acá, no lo corto al muro. Entonces, por eso aparece en vista y bueno, y el resto de las cosas. Y me permite tener otra mirada de la escalera donde si se fijan, ustedes la van a ver rara. Porque yo voy subiendo los escalones, cha, 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 y llego a este espacio que es el descanso. Y el descanso está acá a la misma altura, pero ¿por qué está más abajo? Porque estoy mirando la escalera desde abajo. Y la escalera tiene un espesor. Y ese espesor es lo que yo estoy mirando acá. Entonces, fíjense, con estos tres cortes yo tengo toda la información que necesito para construir la escalera. Tengo la escalera en corte, tengo la escalera en frente y tengo la escalera en planta. Toda esa información, ¿por qué? Porque la escalera es un sistema complejo, es un elemento muy complicado dentro de la construcción de la vivienda. Entonces, necesito toda la información posible. Vale, ¿qué más? Hablamos, bueno, tenemos la escala gráfica, tenemos las plantas, tenemos las nomenclaturas, hablamos de los elementos, de que la información, fíjense, todos los elementos están referenciados. Miren, aquí me quedó una cosa ahí, un cuadrado medio extraño. Fíjense qué interesante y la verdad que me viene bien que se me hayan pasado todos estos errores, porque un plano no es una cosa que se haga de la noche para el otro día. Un plano necesita que yo lo vea, que lo examine, que lo lea nuevamente y que pueda ir viendo si está toda la información, si está todos los elementos, si es coherente la información, porque todo esto, un plano mal construido, es un plano que me genera problemas después. Porque, por ejemplo, imagínense, ustedes mandan el plano este que yo estoy que estoy presentando acá y lo mandan a construir. Y viene el constructor y dice, Marcelo, pero a ver, no entiendo. ¿Hasta dónde hago la pared? ¿La hago a 0,6,05 o la hago a 6,20? Porque tu plano tiene las dos medidas. Entonces ahí necesitan que el arquitecto tenga que hacer la aclaración porque el plano está mal. Por eso es importantísimo que una documentación esté bien elaborada. Por eso es importante que tenga todas las dimensiones. Si no aparece la dimensión de una puerta o no aparece la dimensión, por ejemplo, en obra, una de las particularidades, si esto fuera un plano de obra, yo tendría que numerar cada una de las puertas. Tendría que ponerle puerta 1, puerta 2, ventana 1, ventana 2, etcétera, etcétera. Porque después, cuando están todas las puertas en obra, ¿cuál es la puerta 1 y cuál es la puerta 2 y dónde va la puerta 1, dónde va la puerta 2? Toda esa información tiene que estar en un plano. Está bien, estamos hablando de un plano muy básico, con lo cual no utilizamos todos los elementos que tiene que tener. Miren la puerta en corte. Aprovecho para mostrar la puerta en corte. La puerta en corte, fíjense que la puerta, digamos, el marco y la puerta, que es los elementos que se cortan, están en negro y macizo, en fuerte, y el marco que no se corta pero que se ve, y el final de la puerta que no se corta pero se ve, está en color más claro, como para marcar, digamos, que eso está en vista pero que no se corta. Otro error común es que las casas aparecen como solitas, aparecen así como sin una base.
Fíjense que tienen todos, tanto los cortes como los frentes, tienen esta línea gris así como muy marcada. Esa línea gris está puesta para definir que claramente esto es el suelo, esto es el terreno. Entonces esta casa está asentada sobre la tierra, sobre el suelo, no sobre la tierra, perdón, sobre el suelo, que no está volando ni está haciendo nada, sino que está asentada, que tiene una estructura que va por debajo. Fíjense cómo en el frente, por ejemplo, sí aparece esta línea, que es lo que sería desde la... ¿cómo se llama? La parte de entrada, el acceso es esa plataforma que yo les decía que la tenemos acá. Fíjense cómo esa plataforma aparece acá con esos 5 centímetros para marcarme que esa plataforma está en el suelo, pero la casa está sobre esa plataforma. ¿Ven? Bien, ¿qué más? Bueno, aprovecho ya que estoy y les muestro un cajetín. Este es un cajetín inventado, puede ser cualquier otro, pero ¿qué tiene que tener importante? ¿A qué organización pertenece? Si es para un trabajo de una universidad, bueno, tiene que decir la universidad a la que se pertenece. ¿Qué asignatura es? El apellido y el nombre de ustedes. Tiene que tener información, tiene que ser el título, de qué ejercicio se trata, la fecha, cuándo fue, si observaciones, esta casa corresponde a, no sé, a un ejemplo tal, o el nombre de la casa si fuera una copia, o en este caso, como era invento mío, bueno, fue dibujado con AutoCAD 2024, qué sé yo, no sé, información adicional que me permite entender cómo es la casa. Perdón, de quién pertenece el plano y en qué condiciones se hizo esa documentación. Y esto es lo que les decía de lo que era la memoria, una pequeña memoria, fíjense, no sé cuántas palabras tiene, pero muy poquitas. La vivienda proyectada corresponde a una casa unifamiliar, 2 plantas, qué sé yo, la planta baja, la planta alta y nada más. Punto. Pero eso me da información para poder entender y poder comprender rápidamente el edificio. Los amoblamientos. Los amoblamientos también se pueden descargar los bloques tranquilamente ustedes de internet y después los utilizan, o los dibujan ustedes y los guardan en sus ordenadores, lo que quieran. No hay problema. Pero los bloques, piensen que los bloques son anecdóticos en cierta forma. Lo que me están diciendo los bloques es cuál es la función que tienen los espacios y cómo se organizan esos espacios. Sí tienen que haber cosas importantes. Por ejemplo, el tema del baño, tiene que quedar claramente cuál es lo que es la parte de la piletita para lavar, la parte del inodoro, si tiene bañera o tiene un receptáculo de ducha. En el caso, por ejemplo, acá, lo que son placares, estos son perchas. Y estos son las puertas, una puerta muy estilizada, muy simplificadas. Lo que es la mesa del comedor puede estar o no puede estar. Siempre, todo lo que yo vaya a poner siempre está bueno porque me permite entenderlo al espacio mucho mejor. Fíjense, esto es un invento así muy, muy contemporáneo. Esto es un banco. Y al ponerlo contra la pared del banco me ahorra y me permite poner una mesa y poner tres sillas así muy apretadamente todo. Y después, acá tenemos digamos otro espacio para guardado, también con perchas. Esto es una vitrocerámico o una cocina. Esto es la bacha donde se lava y acá tenemos un pequeño refrigerador así muy muy simplificado. Con ese tipo de cosas yo rápidamente puedo entender que esto es el comedor, este es el baño y esta es la cocina. Pero si no lo entiendo, además, fíjense que tiene su nombre. También es otro elemento que es importante que tenga. Ponerle el nombre del local en el que está. Entonces, si esto no tuviera, por ejemplo, estos artefactos, yo podría entender que esto es un baño porque dice baño. A ver, algo tan simple como eso. En la parte superior, bueno, tenemos las 2 camas con las mesas de luz y tenemos un estar así hiper simplificado también como una especie de mueble pegado a la pared y con un sillón acá. Esto será como una especie también de banco con almohadones o algo por el estilo. Bueno, ya hablamos del norte. El norte siempre hacia el norte, perdón, hacia arriba o hacia la derecha. Nunca
ponerlo hacia la izquierda o hacia abajo. Más que nada para mostrarles las correcciones, porque me parecía importante que quedara claro. Corregí, claro, el error, ¿por qué había quedado acá 0,5? Era un error porque en realidad la altura es 0,25. Y ustedes van a decir, pero Marcelo, el frente mide 0,20. ¿Por qué 0,25? Porque tenemos estos 5 centímetros que es de la plataforma que habíamos dicho que asentábamos. Entonces, eso era lo que, bueno, me generó que pusiera 0,5 porque me comí un 2. Vale, agregué elementos que me parecen importantes que tenían que aparecer. El tema de las cotas, fíjense que ahora tengo todas las cotas que necesito. Sé cuánto es la altura del balcón, sé cuánto es el ancho, sé cuánto es el techito este que tengo ahí del balcón, sé cuánto es la altura hasta el balcón, sé la altura completa del edificio y sé también el ancho del edificio. En el caso de los cortes también pasa lo mismo, tengo toda la información, tengo cuánto es la altura al cielo raso, digamos, al entrepiso, cuánto es la altura del otro techo y cuánto es la altura completa hasta lo que sería entre el piso más el espesor de lo que es el entrepiso. Lo mismo pasa en el exterior, tengo los largos. Y esto que me parecía fundamental que tenía que aparecer, el tema de las alturas de la escalera. También tengo la altura completa. Fíjense como acá sí tengo el 0,20 pese a que tengo 0,25 de nivel acá. Que eso es importante. ¿Por qué? Porque una es la medida real que tiene y otra es la altura que tiene con respecto a la calle. En el caso de los cortes también es importante agregar, como les decía, el tema, fíjense, ahora tiene también el espesor de los muros, tiene cuánto es el espacio que tengo desde el suelo hasta el antepecho de la ventana y después hasta el dintel, cuánto es el espacio interior, cuánto es el espacio cuánto es el espesor que voy a tener de entrepiso y además cuánto es el espesor que tengo de apretada por encima del piso, perdón, del techo, más el pedacito también de techo. En el caso de la escalera también aparece el tema, lo que le decía, que yo necesito esa información y que no estaba. De este lado tengo toda la información de las ventanas y de este lado tengo, por ejemplo, a qué altura está llegando lo que es el descanso, que está a 1,50, pero además digo, bueno, a ver, acá abajo solamente tengo 1,27, o sea, no puede, una persona parada no puede entrar ahí. Otra cosa que quedó también corregida es el plano de situación. Ahora, si se fijan, cada cota además tiene sus respectivos niveles. Y en el caso del edificio, ahora sí corresponde con la documentación donde tengo una sola cubierta completa plana y por eso la sombra ahora es mucho más regular. Fíjense la particularidad que tengo a nivel de lo que era esa plataforma, la tengo a 0,0 y la calle está a menos 3 centímetros con respecto a la plataforma. Me genera un pequeño escaloncito. Y otra particularidad, uy, me fui. ¿Dónde está? Acá. Otra particularidad es que si yo me fijo las cotas, fíjense, está a menos 0,3, menos 0,10, menos 0,23, menos 34 y creo que había una más de 0,55. ¿Qué es lo que me está diciendo acá el plano este? Me está diciendo que si bien la casa está en el nivel 0,0, ahí el terreno va bajando hacia acá, es como si fuera un pequeño barranquito que me aparece acá. Y la parte superior de la casa es plana y está a 0,25 con respecto a lo que veíamos antes. Bueno, ahora sí, espero que les sirva. Nos estamos viendo, pórtense bien, sean felices. Chau.